Muy buenas, ¿qué tal estáis? Nosotros súper contentos de presentaros al nuevo integrante de la familia del acuario Reef Brugge, y no podía ser otro que el Naso Elegans. Muchos recordaréis del vídeo anterior en el que hicimos la actualización de septiembre, que comentábamos al final del vídeo la necesidad que veíamos en incorporar un nuevo cirujano en nuestro acuario. Tras la quiniela que teníamos, había varias opciones, pero la que más puntos tenía por ganar era la del Naso Elegans, y así ha sido. Principalmente porque es un pez que nos encanta, eso es muy importante, tenemos que cumplir nuestros gustos y también que disfrutemos con el acuario, por supuesto, y de hecho es un pez que tenemos dibujado incluso en nuestro logo. Pero también teníamos que evitar posibles conflictos y posibles problemas, porque ya sabéis que los cirujanos son peces muy territoriales, y el Naso Elegans, a diferencia de los otros dos que tenemos en el acuario, tiene un temperamento mucho menor. Así como los Zebrasoma pueden tener mucho carácter y los Acanthurus quizás los que más, el Naso es un pez que es más tranquilote y seguramente pensábamos que no íbamos a tener ningún problema, y así ha sido. Eso no quita que haya algún marcaje entre ellos, al final son cirujanos y tienen que buscar el sitio donde dormir y la jerarquía establecerla para ver quién come antes y quién manda más en el acuario, pero la sangre no llega al río. Cosa distinta hubiera pasado si hubiéramos metido, por ejemplo, un Acanthurus lineatus, un Sohal, un Aquiles, que se puede, por supuesto que hay compañeros que tienen diferentes Acanthurus en el mismo acuario, pero el riesgo y las posibilidades de que aquello salga mal son mucho mayores, sobre todo si se introducen a posteriori. Diferente es cuando se introducen todos juntos y pequeñitos. Una cosa que hemos pensado que puede ser favorable para nuestro acuario es que si ahora tenemos 3 cirujanos, sean de géneros distintos. Por ejemplo, tenemos Acanthurus leucoesternón, tenemos Zebrasoma flavescens, es decir, género Acanthurus, género Zebrasoma, Naso Elegans, género Naso. Si en un futuro metiéramos un cuarto cirujano, que no lo sabemos y es algo que estamos pensando, sería el Tenochaetus strigosus, porque también es un pez que nos encanta, también es un pez que tenemos dibujado en nuestro logo, pero aquí vemos un riesgo importante, y es que normalmente, aunque siempre hay excepciones, suele ser un pez muy dócil, extremadamente dócil dentro de los cirujanos, y eso podría llevar a que, al ser el último en incorporarlo, sería el de menor estatus en la jerarquía, si encima su comportamiento es de tanta docilidad, podría recibir demasiada agresividad por parte de, sobre todo, del leuco y del flavescens, con lo cual es algo que no tenemos claro. Una posibilidad hubiera sido meter el strigosus al mismo tiempo que el elegans, pero es que no hemos encontrado el strigosus. Ya sabéis que ahora, con el tema del COVID, la dificultad que hay para traer peces de Hawái, Aquiles, Loriculus, el propio strigosus, pues no lo hemos encontrado. Hicimos un sondeo también por si encontrábamos alguno de algún particular, pero no ha sido así, con lo cual hemos decidido meter el Naso Elegans y de momento dejarlo ahí. Pero si en un futuro viéramos la posibilidad de introducir un cuarto cirujano de una forma más o menos segura, ya pensaríamos cuál, sería el Tenochaetus, y de esta forma, como decíamos antes, tendríamos los 4 géneros distintos. Importante, a veces hablamos de acanthúridos y nos pensamos que acanthúridos son solo los Acanthurus, pero no, acanthúridos, la familia, engloba a todos los cirujanos. Para Acanthurus hepatus es Acanthuridae, Naso Elegans es Acanthuridae, Acanthurus leucoesternón también, y así todas las especies que estamos acostumbrados a ver de cirujanos en el acuario, todos son Acanthuridae, con lo cual tienen cierta familiaridad en la taxonomía, están emparentados, pero luego se divide por géneros atendiendo a diferentes características fenotípicas y genotípicas. Estuvimos barajando qué Naso Elegans meter, y en nuestras tiendas de confianza, las más cercanas, vimos más de uno, y al final nos decantamos por, entre los que teníamos, el que fuera de mayor tamaño. Aún así, es un poco más pequeño que los otros dos que tenemos, pero tampoco se ha notado demasiado, con lo cual va todo bien. Lleva poquitos días en el acuario, y cuando decidimos introducirlo, ya sabéis que hay diferentes técnicas para introducir un cirujano, intentando reducir la agresividad de los que ya existen en el acuario desde antes. Una de las opciones que se está comentando mucho entre aficionados es la de introducirlo en una caja de aclimatación de metacrilato, por ejemplo agarrada con imanes desde el exterior, y de esta forma el resto de inquilinos que hay en el acuario están viendo al nuevo integrante, pero no pueden acceder a él, con lo cual parece que no atacan y lo van como reconociendo. Podría ser una posibilidad, pero no nos hemos decantado por ella, por la posibilidad también que hay de que el pez nuevo sufra estrés al estar encerrado en un sitio tan pequeño. Recordemos que los cirujanos son peces muy nadadores.
Otra opción, y que creemos que da muy buen resultado, de hecho tenemos un compañero, Rodrigo, que lo hizo en su caso con el Aquiles y con el Flavescens y le salió genial, es dividir el acuario en dos, y de esta forma el pez nuevo está en una zona del acuario, los peces antiguos están en otra, se están viendo, ambos tienen espacio para nadar, y esto podría hacer que se vayan reconociendo sin que la sangre llegue al río. Es una buena posibilidad, pero nosotros, por la población que ya tenemos de coral, por el aquascape que tenemos y por no perjudicar tampoco otras cosas del acuario, con esta hazaña no lo hemos hecho. Si el acuario hubiera sido mucho más joven y con menos población de coral, quizás no lo hubiéramos planteado. A él le salió genial y además lo acompañó de poner fotografías del pez nuevo alrededor del acuario durante unos días antes. Eso también es una técnica que se utiliza mucho y también parece que da muy buen resultado. Nuestro amigo Jorge de School Reef nos ha enviado una demostración de lo que ha hecho para poder introducir el Chelmon de forma más segura, recortar imágenes con la silueta y el dibujo del pez, plastificarlas incluso y pegarlas al cristal para que el resto de peces del acuario se acostumbren a esta imagen, de manera que cuando el pez entre realmente no lo tengan como extraño. También ha recortado imágenes del Aquiles porque probablemente es un pez que vaya a introducir en el futuro. La técnica de los espejos, archiconocida, parece que cuando pones un espejo en el acuario, el pez agresivo, jerárquico, que ya está dentro del acuario, al reconocerse a sí mismo y ser más territorial con los de su propia especie, se encara consigo mismo y parece que olvida al nuevo pez. Esto también parece que funciona. De hecho, Alfred, de Reeffred, tiene un vídeo en el que utiliza esta técnica con un, creo que es un Piruferus, creo que sí, y le sale muy bien, con lo cual es algo a tener muy en cuenta. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues aun conociendo todas estas hazañas, hemos decidido que, intuyendo el buen carácter del naso, pues lo único que hemos hecho es, después de aclimatar al pez por goteo durante 25 o 30 minutos, porque además venía una salinidad muy parecida a la nuestra, hemos introducido el naso elegans, poniendo una pinza con alga nori en un lateral para que el Flavescens y el leuco se entretengan en comer y que el naso entre, y aunque sabíamos que iba a haber algún marcaje cuando se encontraran, parece que reduce esto las posibilidades de que el pez antiguo, el jerárquico, el más territorial, el más líder, se vaya a por él como una escopeta. Y así ha sido. Se han reconocido, ha habido algún movimiento, algún careo de oye, esta es mi casa, a ver qué vienes tú a hacer aquí, pero no ha durado más que eso. Luego, en estos días que llevamos observándolos, de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, al llegar la noche se pegan una carrera, pero poco más. Ya hemos visto que cada uno ha encontrado un sitio donde dormir distinto y parece que se llevan bastante bien. Una de las dificultades que siempre ronda el naso elegans, porque realmente es un pez, como decíamos, que no es temperamental de por sí, es un pez precioso, no suele dar problemas, pero sí que parece que tiene cierta debilidad a la hora de introducirse en un nuevo acuario para comer. Hay peces que hemos comentado con compañeros de esta especie que se introducen en el acuario y a lo mejor están perfectamente, pero empiezan o a escupir la comida o a perder el apetito, se van debilitando hasta que se acaban muriendo. Sin embargo, cuando este pez lo introducimos en el acuario y come bien desde el primer día, o desde el segundo día, lo más probable es que dure mucho tiempo con nosotros, porque luego se vuelve muy robusto y muy duro. Nosotros tuvimos una experiencia con naso hace ya muchísimo tiempo, cuando empezábamos con el acuario, que de hecho teníamos otra formación de roca, y nos pasó aquello, que no le dio por comer. De hecho me acuerdo que le dábamos congelado y cogía la comida y la escupía. Y era un pez que venía fuerte, que venía sano y se debilitó hasta que murió. Sin embargo, con este estamos súper contentos porque aparte de que Fer, de Rock and Reef, donde hemos cogido el pez, nos enseñó con la voracidad y con las ganas que comía grano seco, vemos muy importante incorporar peces que ya coman seco en la tienda. Esto creo que es muy relevante y nos facilita mucho la vida al acuarista. Pues además de ver cómo en la tienda comía seco, que lo hacía muy bien, cuando llegó aquí, el primer día, nada más llegar, echamos un poquito y lógicamente ese día no hizo nada, pero al siguiente día ya se tiró a la comida seca sin ningún problema. Con lo cual, esto es algo a tener en cuenta y que queremos recordarle a todos los que compréis algún pez.
Hay especies que son más complicadas, pero si podéis, siempre que coman seco, porque os va a facilitar mucho el día a día y os va a quitar un quebradero de cabeza, ya que nunca vamos a estar seguros de poder estar suministrando alimento vivo con cierta regularidad, y es bueno que el pez se acostumbre a comer seco, porque también lo que es artemia, lo que es mysis congelado, no es un alimento muy nutritivo, es un alimento que les llama la atención porque se parece a lo que comen normalmente en la naturaleza, pero luego que aporte vitaminas, que aporte proteínas, no aporta prácticamente nada, es un pellejito. Con lo cual, mejor que coman seco, y si comen mastic, para nosotros, que es el alimento más completo y que más utilizamos, muchísimo mejor. Estuvimos barajando entre Naso elegans y Naso lituratus, porque son dos peces que tenía Rock and Reef en urnas distintas, y los dos son muy bonitos. Muchos compañeros dicen que el Naso lituratus, cuando gana realmente belleza, es cuando en su fase adulta se ve en todo su esplendor y queda muy chulo. Creemos que es un pez guapísimo, pero finalmente nos hemos decantado por el Naso elegans porque la línea que tiene amarilla y la aleta dorsal nos gusta mucho más. Si alguien no conoce la diferencia entre Naso elegans y Naso lituratus, hasta donde nosotros sabemos, la única diferencia es esta, es la aleta dorsal, que uno es negra y la otra es amarilla. Y luego hay otro dato que no estamos del todo seguros, si lo sabéis vosotros comentárnoslo abajo por favor. Creemos que la diferencia entre macho y hembra en los nasos es las liras que saca luego en la aleta caudal, porque hemos visto diferentes imágenes en internet en el que hay un Naso elegans, por ejemplo, tiene la aleta como plana y el otro saca las dos liras y queda muy bonito. Creemos que ese es el macho. Eso es una suposición y es algo que hemos comentado con diferentes aficionados, diferentes compañeros, pero si alguno lo tiene realmente claro porque lo sepa a ciencia cierta, que nos lo comente abajo y así seguimos aprendiendo todos. Otro tema muy recurrente y muy chulo en esta afición es que todos, y sobre todo cuando empezamos, nos gustaría ver varios peces juntos de la misma especie, ¿no? Oye, pues si metemos dos payasitos o si metemos 7 payasitos en un acuario, ¿por qué no podemos meter 2 Naso elegans? Principalmente antes comentábamos que la territorialidad más marcada entre estos peces es con el de su propia especie, con su propia morfología. De hecho, los cebrasomas entre sí se llevan peor que un cebrasoma con una acanthurus, principalmente porque fenotípicamente se parecen más, ¿no? Nosotros cuando fuimos a meter el Naso pensamos, ostras, ¿y se podría meter, por ejemplo, un elegans y un lituratus? Indagando un poquito por la red, intuíamos que no, pero indagando un poquito vimos que hay algún caso de algún compañero que en un foro ha comentado que lo intentó y que no le salió bien, o compañeros que lo preguntan en foros y enseguida todo el mundo le decimos o le dicen que no. Tened muy en cuenta, sobre todo esto es un mensaje que va para aquellos que empiezan ahora con un acuario, que están pensando en meter cirujanos. Lo más recurrente o lo más fácil, lo más factible en un acuario marino es que se metan varios Zebrasoma flavescens, por ejemplo, pequeñitos, talla S, a la vez, y principalmente, si no hay otros cirujanos, mejor. Si hay algún otro cirujano también puede ser que se triunfe, pero es más complicado. Pero con otras especies es bastante complicado. Y también tengamos en cuenta que son peces muy nadadores, que van a alcanzar un gran tamaño, que cuando crecen se hacen más territoriales y que las dimensiones del acuario no lo tienen que permitir. No es lo mismo tener un acuario de 300 litros en el que yo no metería más de un cirujano, que tener un acuario de 4000 litros en el que probablemente no haya ningún problema si metes 5 flavescens, un leuco, un naso. Y esto es algo que tenemos que meditar muy bien. Cada vez que pensemos en meter un solo pez, y si son cirujanos más, pensar compatibilidades, pensar en el tamaño que tiene el pez hoy y en el tamaño que va a alcanzar mañana. A todos nos gusta tener peces cirujanos, pero tener un hepatus en un acuario de 90 litros, por muy pequeñito que sea al principio, es una irresponsabilidad. Y esto ha sido todo en cuanto a la última incorporación del Naso elegans. Esperamos tenerlo muchos años, que disfrutemos mucho de él y que él se encuentre muy a gusto con nosotros. También que se sigan llevando bien los cirujanos que ya tenemos. Y gracias a todos por seguirnos, por apoyarnos, por opinar, que nos hace mucha ilusión cuando decimos, oye, ¿qué pez meteríais? Y nos llegan un montón de mensajes por Instagram, en los comentarios de abajo del vídeo. Pues mete un Naso elegans por esto, yo lo he tenido y no da ningún problema. Y
Y todas esas experiencias nos enriquecen a todos y a nosotros nos encantan. Así que mil gracias y nos vemos en el próximo vídeo.